Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con Curiosidades Bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el tema del amor. Ya hablamos acerca del amor incondicional que Dios quiere que practiquemos hacia nuestro prójimo. También hablamos cómo es que debemos amar a nuestros padres. Y ahora, ¿qué tal si continuamos con el matrimonio? El matrimonio es tan complicado para comprender como lo es comprender la unión de Adán y Eva. Cuando Dios creó a la humanidad, los creó varón y mujer. Aunque en la versión Reina Valera y en casi todas las otras versiones ha sido traducida como Adán, dándonos a entender que fue el varón la primera creación, pero en realidad Dios creó a ambos a la misma vez. Y la versión NBI la tradujo tal y como lo dice en el hebreo original, y leo: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. De manera que Dios creó a toda la humanidad a su imagen, aunque todo el capítulo 1 del libro de Génesis no son mencionados como individuales, sino como una raza, la raza humana. Así que fue a la humanidad a la que Dios habló todo este tiempo, y no a los individuos. Pero cada día Dios, Elohim el Creador, va mostrándonos más y más a medida que buscamos más de Él. Y es que aunque eran dos, Dios los creó para que permanecieran unidos, no necesariamente físicamente, porque no somos siameses, pero sí unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en el espíritu, es decir, como se dice en hebreo, Ehad. Y así fue que dirigió Jesús su oración en Juan 17, que seamos nosotros, la iglesia, uno, como Él y el Padre son uno, no siendo la misma persona. Pero Dios dijo que no era bueno que estuvieran solos. Y de acuerdo a la raíz de la palabra que aquí se usa en hebreo, para estar solos, se refiere a estar ensimismados, encerrados en ellos mismos. Pero siendo Dios quien es y sabiéndolo todo, sabía que ellos tenían la necesidad de salir de ese letargo, ese aislamiento en que se encontraban y apercibirse. Creó pues Dios a todos los animales que pudieran trabajar en el campo con ellos y para ellos, y se los llevó a ellos para que les diera nombre o propósito para el servicio de ellos mismos, y ver si esta compañía iba a ser suficiente o no. Y al terminar de poner nombres a todos los animales, ellos se entristecieron porque hasta entonces se dieron cuenta que estaban solos. No encontraron a nadie que tuviera la misma esencia de ellos. Fue entonces cuando Dios decidió dejarles ver que no estaban solos. Y comenzó el proceso de la construcción de la mujer, para que así pudieran completar el llamado de Dios hechos para ellos. Miremos pues cómo Dios lo hizo. Génesis 2:21 dice que Dios los hizo caer en un sueño profundo. Radam, que es la palabra que se deriva de la expresión que se usa en el hebreo para este sueño, que es tardemá, que quiere decir letargo, trance o sueño. Es algo así como que no les dejó ver el proceso de cómo Dios iba a dejarlos ver a sus compañeros. Y tomando de sus costados, de su misma esencia, construyó a la mujer con unas características diferentes a la del varón, haciéndolos así de la misma esencia, pero diferentes. Y dice que después de haber hecho esto, cerró sus heridas. Y espiritualmente hablando, yo veo como que esa herida que Dios cerró en ellos es como que hubiera quitado de dentro de ellos esa tristeza en la que se encontraban sumergidos. Y por causa del sueño en que Dios los hizo caer, no se dieron cuenta cómo este proceso sucedió. Pero cuando los puso uno frente al otro, descubrieron que no estaban solos, solo que no se habían descubierto. Yo me imagino este ensueño en el que se encontraban. Era como lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, del 14 al 15 que leo. El pueblo tenía la mente cerrada,
E incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Cuando Dios endurece nuestro entendimiento, no podemos ver la verdad, hasta que Él en su misericordia corra ese velo y nos revele su palabra. Y es por eso que creo comprender por qué Pablo repite en Efesios 5:31 lo que sucedió en Génesis, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y qué quiso decir Pablo con eso de es por esto? Es precisamente por lo que sucedió allá en Génesis. Porque Dios formó para cada uno de nosotros una pareja, aún antes de ser concebidos, para que nos complementáramos el uno con el otro. Dice que la sacó del costado. Y miren lo que me acabo de dar cuenta. Y es que la palabra sela, que significa costado, viene de la palabra sala, que quiere decir cojear. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El Señor sacó del costado en que cojeamos a nuestra ayuda. Y Él la formó. Ya la tiene lista para nosotros. Pero hasta que no llegue el momento adecuado, nos mantendrá velados. Es decir, no nos despertará de ese ensueño o letargo para ponerla de frente a nosotros y la veamos y nos alegremos tal y como le sucedió al hombre en el Edén. Y Dios cierra esa herida de soledad, esa herida de tristeza. ¡Qué hermosura! Y cuando este momento llega, dice que por esta razón nos tenemos que apegar a nuestra pareja. Y la palabra que se usa para apegar o unir es davak, que quiere decir pegado, adherirse. Y cuando tú tienes que pegar algo, es porque estás uniendo dos cosas. Y para unir dos cosas, tiene que haber una tercera parte, que esa sería el glue o el pegante. Y en este caso, el pegante, metafóricamente hablando, que los uniría es Dios. Y Eclesiastés 4:3 nos lo dice así: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y esa misma terminología también es usada cuando Dios nos aconseja que nos aferremos a Él. Deuteronomio 10:20, que dice: teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Este es el misterio que habla Pablo y es revelado a nosotros cuando comprendemos primeramente la profundidad del pacto matrimonial o de cualquier pacto. Él mismo prepara y trae al ser humano su compañera perfecta, aquella que complementará la área en que cogíamos, estableciendo así la primera pareja, la primera familia, y nos hace uno, formando así a los primeros padres. De manera que esta unión es en realidad un paralelo entre el matrimonio terrenal con el matrimonio espiritual. Y curiosamente, aquí podemos ver que de la misma manera que Dios eligió formar especialmente o construir a una pareja para que fueran complementados entre ellos, así mismo eran las costumbres antiguas hebreas, donde era el padre quien elegía a la pareja de sus hijos y eran presentados entre ellos. Al igual que Adán y Eva, ellos se aceptaban mutuamente y estos matrimonios duraban toda la vida, sin ningún problema. Esta costumbre se ha vuelto obsoleta hoy día, aunque algunas culturas aún las practican, y Dios mismo, que es un ser que no cambia ni tiene variación, la sigue practicando espiritualmente, ya que Él es el que escogió la esposa a su Hijo, al Mesías, la Iglesia. Y no solo la eligió, sino que la preparó especialmente para entregársela. Dice que una iglesia pura, santa y sin manchas. Esto lo puede leer en Efesios 1,
del 4 al 10, que leo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que haya en un matrimonio terrenal: santidad, pureza y una entrega total. Un ejemplo bíblico lo podemos encontrar en Génesis 24, del 1 al 67, que es la historia de Isaac y Rebeca. Me he dado cuenta que para comprender mejor la Escritura, tenemos que separar en nuestras mentes y puntos de vista lo natural de lo espiritual, y así veremos mejor el paralelo. Y el paralelo aquí está en que, de la misma manera que vemos en la historia de Isaac y Rebeca, el padre de Isaac, que representa al Padre Celestial, le pidió a su siervo que fuera entre su parentela para buscar mujer a su hijo, y ella representa a la iglesia, por varias razones. Primero, para que se casaran con personas de su misma tribu, y así no perder sus raíces religiosas o espirituales que los identificaban. Eso mismo Dios quiere que nosotros nos unamos o nos apeguemos en matrimonio con personas de nuestras mismas creencias espirituales, porque en el apego o en la unión está la unidad, lo que en hebreo se le llama ejad. Y si continuamos viendo esa historia, vemos que Rebeca acepta ser la esposa de un desconocido, y esto nos habla de la elección de los creyentes, que sin nosotros conocer a Jesús físicamente, le aceptamos seguirle. Primera de Pedro 1 al 8 dice: vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él, y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso. Esto nos enseña claramente dos principios acerca del matrimonio terrenal. Es la importancia y la santidad de la institución del matrimonio. Permítanme compartir con ustedes un poco más acerca de las costumbres matrimoniales entre los judíos antiguos y así poder comprender más lo que quiere Dios de un matrimonio, aunque ya les he hablado de dónde y cómo comenzó esta institución. Esa es la base, la que les acabo de hablar. Ahora veamos cómo los judíos la practicaban. Y veremos que este es el deseo que Dios quiere en los matrimonios. Un matrimonio tradicional judío está lleno de rituales, dándole expresión a los profundos significados y propósitos del matrimonio. No son rituales cualquiera, tienen su simbolismo y sus significados. El compromiso de las relaciones entre los esposos, como también de sus obligaciones, tanto para el uno como para con el otro. Por lo tanto, cada matrimonio judío es considerado como una relación matrimonial entre la pareja y el pueblo judío. Esto se refiere al pegamento espiritual con Dios y sus mandamientos. Para los judíos, el día de la boda es un día de santificación. Por lo tanto, en ese día, la pareja practica el Yom Kippur, es decir, el perdón entre ellos. Jamás un casamiento judío puede celebrarse en la Pascua hebrea, ni tampoco durante el Shabbat o en las fiestas solemnes. También practican el ritual del baño de la purificación llamado mikveh, simbolizando que pasan de una forma de vida antigua a una nueva vida. Y esto es lo que llamamos un nuevo nacimiento. Los judíos consideran que como Dios trajo a Adán a Eva, el matrimonio es de tres: la pareja y la fe de Israel en Dios. Eclesiastés 4:2-3, que ya leímos anteriormente. Para los judíos, el matrimonio tiene consecuencias familiares y sociales.
ya que ambas son afectadas por el nuevo núcleo familiar y por eso sin contrato o pacto no hay acuerdo matrimonial. En la unión del hombre y la mujer se cumple el llamado humano en la creación divina. Contraer matrimonio está en la ley número 122 de la ley de la Torá y el Talmud, que es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas e historias y leyendas, sin contradecir a la Torá, y debe ser hecho mediante un contrato llamado ketubá. Los novios tenían que ser de la misma religión. Según las tradiciones, el matrimonio judío consta de dos partes: el compromiso o kedushin, que significa santificación, y nisiún, que es cuando el novio toma a la novia para convivir con ella. Hasta aquí vemos cómo la ceremonia religiosa judía es paralela a las enseñanzas bíblicas. Los mismos requisitos que Dios exige para que la humanidad sea considerada iglesia de Dios. Tenemos que ser creyentes y practicantes fieles a las costumbres del reino de Dios. Sus tradiciones no se alejan de la verdad divina. Aceptan que como pueblo escogido tienen costumbres y leyes teocráticas. De igual manera es el deseo de Dios para un matrimonio terrenal. Yo me pregunto, ¿será que desde el principio, cuando Dios Padre escogió a Adán y a Eva de su mismo costado, quizás simbolizaba el que debemos salir de un mismo cuerpo o creencia en el sentido espiritual? Bueno, si vemos así como la iglesia salió del costado de Jesús cuando estaba en la cruz, casi muerto y extenuado, de la misma manera que Dios formó a la mujer, que representa a la iglesia, del costado del primer Adán, para darla como esposa. Y con esto demostramos el amor supremo que debe existir entre marido y mujer. Por lo tanto, podemos ver el amor de Cristo hacia la iglesia y su esposa, que lo puedes leer en Lucas 19, 31, 37. Y Efesios 5, 25 nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla. Así que la primera parte para un matrimonio según la tradición judía consiste en un contrato o compromiso o documento legal llamado ketubá, que es un documento o contrato matrimonial que sería leído el día de la boda, y en este documento se registran las obligaciones y compromisos del novio, la dote y el pago ofrecido a la novia. Ahí el novio promete trabajar por ella, mantenerla en todo, proveerle de alimentos, vestimenta y de todas sus necesidades, vivir con ella como marido y mujer, y debía ser firmado antes de la boda. Si este documento se rompía, era como un divorcio y tenía que ser firmado por dos testigos. Al igual que la historia de Isaac y Rebeca, una vez que la esposa es elegida, se paga un precio o dote por ella, para recompensar de alguna forma la pérdida de esa hija. En hebreo esta palabra es moar, y de parte de la familia de la mujer también aportaban una dote llamada en hebreo shiluhim, que significa despedida, envío o regalo de despedida. Y tenía que unirse junto con la que daba el padre del novio y pasaba a ser propiedad de la novia como base económica y seguridad en esa unión. El precio establecido para comprar a la iglesia fue la sangre del novio. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice: fuisteis comprados por un precio, por tanto honrad con vuestros cuerpos a Dios. La iglesia o los creyentes aceptaron este pago cuando tomaron la copa en la última cena. Lucas 22:20. Sin embargo, para Jesús fue un poco más complicado tomar de la copa en el huerto de Getsemaní, pues sabía que estaba aceptando el precio por la novia, por su esposa, y ese precio fue su propia vida. Marcos 14 del 32 al 36. Y 1 Pedro 1 del 18 al 20 nos dice: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecedoras, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo,
a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Cuando le presentan a la iglesia el plan de salvación, ella tiene la decisión en sus manos de aceptarlo o no. Si lo aceptamos, estamos legalmente comprometidos. Y ese es el pacto que es sellado con el vino espiritualmente y está representado por la Santa Cena que el Señor compartió con sus discípulos. Y según la tradición, en la mesa se colocaba la copa de la cual tenían que beber tanto el padre del novio, el padre de la novia, y si la novia aceptaba el trato, ella también bebería de esa copa. Y si ella no aceptaba, ella pondría la copa boca abajo, dando como respuesta un no, y el trato no se hacía. La aceptación de ambos pretendientes era necesaria, ya que esto no era una compraventa o prostitución. De aquí en adelante, ya la pareja estaba comprometida legalmente para casamiento, pero no podían vivir juntos hasta dentro de un año. De la misma manera que la iglesia está desposada o comprometida con Cristo, pero no podemos cenar juntos con Él hasta que venga por nosotros. De la misma manera, no se debe cometer fornicación antes del matrimonio terrenal, es decir, no convivir, lo cual es muy obsoleto hoy en día, pero esa es la orden de Dios. Por lo general, este pacto era sellado con un anillo de oro simple, sin piedras preciosas y con la bendición de una copa de vino, que la bebían los pretendientes y los padres. Ambos esposos tenían que estar de acuerdo. Y después de esta ceremonia, el futuro esposo se va a preparar casa para su esposa. Era responsabilidad del hombre ir con su padre a construir casa y hacer las preparaciones para recibir y celebrar las bodas. No sin antes decirle a la esposa, voy a preparar un lugar para ti. Yo parto ahora, pero regresaré por ti. Este proceso duraba aproximadamente un año. A todo esto, la novia debe estar preparándose y esperar ansiosamente su regreso, ya que en la mente de ella, él regresará en cualquier momento o en cualquier hora. Puede ser de día o de noche, ya que solo el padre del novio sabe cuándo le diría al hijo que ya todo estaba listo para recibirla. Y espiritualmente hablando, Jesús subió al cielo con el Padre a preparar morada para convivir con su esposa, la iglesia, y celebrar su boda. Y la iglesia, a su vez, está esperando el regreso de Jesús para celebrar la boda del Cordero. Juan 14, del 1 al 4, leo: No os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Marcos 13, del 32 al 33 dice: Pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Estas dos ceremonias fueron unidas en el siglo XII y hoy se realizan las dos etapas en una sola ceremonia. Pero para diferenciar las mismas, se lee en el medio de la ketubá o contrato matrimonial. Ahora viene la segunda parte del matrimonio, que es la llamada nisuín, que significa tomar. El hombre toma a su esposa y ya pueden tener intimidad. En la santificación del contrato, dado que se hace alusión al compromiso que contraen ambos cónyuges para formar un hogar con valores judíos, y expresa el gran peso que tiene el matrimonio en el judaísmo, a pesar de ser un contrato entre partes. Según la tradición, el novio vestía con sus mejores ropas, lucía como un rey. Regresaba rodeado de un grupo de amigos y familiares con antorchas encendidas, anunciando su llegada gritando: «He aquí viene el novio», y tocan el shofar. A ellos se unía la familia de la novia. Ambos lucían como un rey y una reina. Iban con sus amigos, con antorchas encendidas, y pasaban por las calles anunciando que el casamiento comenzaría oficialmente. Y todos cantaban en esta fiesta. Aquí podemos aplicar la parábola de las 10 vírgenes.
ya que los que no tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas o antorchas encendidas se perderían de las festividades, ya que tenían que devolverse a buscar más aceite. La luz simboliza la alegría. Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice: Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El novio hace su entrada al jupa. Jupa significa cubrir, acoger, proteger o la nueva casa de la pareja. Esta costumbre viene de la época de Abraham y Sara, que tenían una tienda abierta, simbolizando estar abiertos y dar la bienvenida a amigos y familiares. Por lo general, el jupa se colocaba al aire libre o en casa del padre del novio junto con su padre, y ahí se celebraba la boda. Leer Génesis 24 del 61 al 65. Y debajo de un jupa se recitaba la bendición de la bienvenida y le ponían una corona hecha de ramas. Después entra la novia vestida como una reina y un velo que le cubría el rostro con su madre y su futura suegra, llevando velas encendidas. Mientras caminan, hay música y cantos. Al entrar la novia, da 7 vueltas alrededor del novio, simbolizando la integridad y lo completo que los novios no pueden alcanzar separadamente. La novia camina alrededor del novio para demostrar que ella lo protegerá y lo ayudará a definirse en su vida de casados. Y vemos cómo se pone en práctica el hecho del por qué Dios edificó o construyó a la mujer. En el Talmud dicen que un hombre sin esposa carece de una muralla de protección. Cuando la novia rodea al novio, ella logra 2 cosas. Primero, provoca que el marido trabaje sobre sí mismo para refinar sus rasgos de carácter. Y segundo, lo complementa. Al ayudarlo a definirse a sí mismo, finalmente, tal como el pueblo judío rodeó las murallas de Jericó y provocaron que éstas cayeran, así también caerá la partición existente entre el hombre y la mujer a través del matrimonio. Se recitan 7 bendiciones que son: dan gracias a Dios por el fruto de la vid, por la creación de la humanidad y por haberlo creado a su imagen y semejanza, por establecer la procreación, por la reconstrucción del templo, bendición por la nueva pareja, el amor, la amabilidad, la paz, la amistad y el conocimiento de las parejas de novios felices en una Jerusalén ya restaurada. Y después de estas bendiciones, la madre de ella retira el velo de la novia y el hombre se pone su anillo él mismo o a solas. Dice: con este anillo eres consagrada como mi esposa de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. El rabino lee el contenido de la ketubá a la novia. Y aquí se lee el contrato en voz alta, y 2 amigos del novio, que son los testigos especiales, se encargarán de atender a las necesidades de esta pareja. Una vez firmado este documento, es entregado a los padres de ella. Las bodas judías tienen que hacerse dentro de un jupa. Después de esto, el novio rompe una copa de vino, recordando la destrucción del templo, y así como fue destruido, será también reconstruido. Y todos gritan: bendiciones. El hecho de quebrar una copa de vidrio también es una metáfora del carácter divino del vínculo que se ha establecido, así como el hecho de quebrar una copa, que es un acto que no puede volverse hacia atrás. Los novios salen por un momento y entran a una habitación para romper el ayuno con un consomé típico. Y el propósito de toda esta ceremonia, incluso al estar rodeados de una multitud de personas que desean brindarles todo el amor y la atención, esta es una lección importante para toda la vida matrimonial, que la pareja nunca debe dejar que el trajín de la vida los envuelva completamente. Siempre deben encontrar un tiempo privado para compartir a solas. Después de esto, el novio raptaba a la novia y la llevaba junto con él, 2 de sus amigos, a una habitación donde el matrimonio sería consumado. Mientras que esto sucedía, los amigos esperaban afuera y los invitados siguen la fiesta hasta que los amigos vuelvan diciendo que el matrimonio ha sido consumado. Los invitados se quedaban allí
hasta que el matrimonio era consumado. Luego se mostraba a los invitados la sábana manchada con sangre que demostraba que la novia había llegado pura y limpia al matrimonio. Y esto yo lo comparo cuando estemos delante del Señor en el juicio final, que todas nuestras obras serán manifiestas. Esto puedes leerlo en Deuteronomio 22, 13, 21. Esto es muy importante para los judíos porque el acto sexual reafirma el poder de Dios de dar la vida. Y esta celebración dura 7 días. Génesis 29 del 26 al 28 dice: Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Y así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. Los novios volvían a la fiesta y daban comienzo a la comida o banquete, y al final recitaban la bendición. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre el matrimonio. No olviden de darme un me gusta, dejar sus respetuosos comentarios, los cuales siempre contestaré. Compartan, por favor, y no se olviden de escudriñar las escrituras por ustedes mismos. Estudien todo lo que aquí se comparta, para que nadie le cuente, solo se lo confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.